El sonido fue lo primero, un chasquido seco que resonó por todo el barranco. Luego, la sensación, ingravidez, seguida por la nauseabunda conciencia de que la gravedad reclamaba su dominio. Ethan Mercer tuvo exactamente 1,7 segundos para comprender lo que estaba sucediendo antes de que su cuerpo golpeara la ladera rocosa 30 pies más abajo. En esa fracción de tiempo, un solo pensamiento se cristalizó en su mente. Estoy completamente solo aquí afuera. La cornisa de piedra caliza que estaba atravesando, un atajo que había visto en su mapa topográfico esa misma mañana, había cedido sin previo aviso. Un momento se movía con confianza por la estrecha repisa, y al siguiente se precipitaba por el delgado aire de la montaña, con su mochila siguiéndolo como una fiel sombra. El impacto llegó en oleadas. Su pierna derecha golpeó primero, doblándose en un ángulo que la naturaleza nunca había previsto. El crujido del hueso rompiéndose se perdió en su grito involuntario. Su cadera y su hombro absorbieron el ímpetu restante mientras daba tumbos, hasta que finalmente quedó hecho un guiñapo contra una roca. Durante varios minutos, Ethan permaneció inmóvil, con la respiración superficial y rápida. El sol de octubre continuaba su arco a través del cielo, indiferente a su difícil situación. A 9.700 pies en la cordillera de Absaroka en Wyoming, el aire era delgado y fresco. Un día perfecto para practicar senderismo. Un día terrible para morir. Cuando recuperó la consciencia por completo, el entrenamiento de Ethan entró en acción. Evaluar, priorizar, sobrevivir. El mantra de su certificación de primeros auxilios en zonas agrestes proporcionó estructura al caos. Movió los dedos de las manos y de los pies. Lado izquierdo, responde. Lado derecho. Su mano funcionaba, pero cualquier movimiento de su pierna derecha enviaba rayos de dolor a través de su cuerpo. Apretando los dientes, se incorporó para mirar. Su pierna derecha yacía en un ángulo antinatural debajo de la rodilla, una deformidad visible que presionaba contra sus pantalones de senderismo. Fractura expuesta de la tibia, posiblemente también del peroné. Su mochila había aterrizado cerca, con el contenido desparramado por el suelo rocoso. El teléfono satelital, su principal línea de vida, yacía hecho pedazos contra una roca a 10 pies de distancia. «Maldita sea», susurró, con la voz sonando extraña en el vasto silencio. Ethan miró su reloj. 11:42 a.m. Había estado caminando desde el amanecer, cubriendo casi 15 millas de terreno desafiante. Su itinerario, presentado en la estación de guardabosques antes de embarcarse en esta caminata en solitario de 7 días, no lo contemplaba de regreso hasta dentro de otros 5 días. Nadie lo estaría buscando todavía. La constatación se asentó sobre él como el banco de nubes que se acercaba desde el oeste. Estaba a 3 días de caminata de la carretera más cercana, al menos 50 kilómetros en línea recta, hasta el pequeño puesto avanzado de Granite Creek, con una pierna rota. Mientras buscaba su botiquín de primeros auxilios, la mente de Ethan evocó el recorte de periódico que guardaba en su billetera. Profesor local desaparece en caminata en solitario. El titular que había anunciado la desaparición de su hermano 3 años antes. La razón por la que había venido a estas montañas, buscando algún cierre que los equipos de búsqueda nunca habían proporcionado. Ahora la historia parecía decidida a repetirse. Hoy no, pensó, apretando los dientes mientras se ponía de pie. No así. Usando sus bastones de trekking como férulas improvisadas y tiras arrancadas de su camisa de repuesto como ligaduras, Ethan improvisó una estabilización rudimentaria para su pierna rota. Cada movimiento era un estudio en agonía. Gotas de sudor le perlaba la frente a pesar del aire fresco, y cuando terminó, sus manos temblaban y su visión se nublaba con manchas negras. Hizo un inventario de sus provisiones: 3 litros de agua, 5 barras energéticas, una bolsa de frutos secos, un encendedor, suministros de primeros auxilios, su tienda de campaña, un saco de dormir y la ropa que llevaba puesta. Su baliza de emergencia había estado unida a su teléfono satelital.
Ambos eran ahora inútiles. El dolor dificultaba pensar con claridad. Necesitaba tomar una decisión, intentar volver a subir al sendero o forjar un nuevo camino hacia el valle, donde, eventualmente, podría encontrar ayuda. Subir significaba luchar contra la gravedad con una pierna rota. Bajar significaba un viaje más largo, pero potencialmente más fácil. Cuando las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, Ethan tomó su decisión. Bajaría, siguiendo el camino de menor resistencia, conservando sus fuerzas para el largo viaje que tenía por delante. Improvisó una muleta rudimentaria con uno de sus bastones de trekking y una rama. Luego empacó lo esencial en su mochila. El resto, estacas de la tienda, olla, ropa extra, lo abandonó a regañadientes para aligerar su carga. 50 kilómetros, dijo en voz alta, saboreando la imposibilidad de la tarea. Eso es solo una maratón y media. El humor negro cayó en saco roto en la soledad que le rodeaba. Mientras daba su primer paso agonizante, arrastrando su pierna entablillada detrás de él, Ethan supo la verdad. Este sería el viaje más difícil de su vida, y acababa de empezar. Parte 2. El descenso. Al caer la noche, Ethan había recorrido menos de 2 kilómetros. Cada metro era una batalla contra el dolor, el terreno y la creciente voz de la desesperación en su mente. La lluvia había cesado, pero había dejado el suelo resbaladizo y traicionero. 2 veces se había resbalado y caído, despertando en cada ocasión una nueva agonía en su pierna rota. Improvisó un campamento en el refugio relativo de un saliente rocoso. Sin los postes de su tienda, que había abandonado para ahorrar peso, había fabricado una especie de cobertizo usando su cubierta para la lluvia y ramas cercanas. El refugio improvisado era apenas adecuado, pero tendría que servir. El sueño llegaba en ráfagas intermitentes, interrumpido por el dolor punzante en su pierna y el frío que se filtraba a través de su saco de dormir. En las horas más oscuras antes del amanecer, apareció la fiebre, la primera señal de que la infección se estaba afianzando en su herida. La mañana trajo claridad y miedo a partes iguales. El hueso roto había atravesado la piel durante su caída, creando una fractura expuesta, mucho más peligrosa de lo que había evaluado inicialmente. La herida estaba roja y caliente al tacto. Sin antibióticos, la sepsis era una posibilidad real. «Muévete o muere en el intento», se dijo a sí mismo mientras recogía su escueto campamento. Se permitió unos cuantos sorbos valiosos de agua y media barra energética. A este ritmo, sus provisiones durarían quizás 3 días. El viaje duraría mucho más. El progreso del segundo día fue peor que el primero. El terreno se volvió más empinado, obligándolo a deslizarse por secciones de espaldas, usando su pierna buena y sus manos para controlar su descenso. Al mediodía, sus palmas estaban en carne viva y sangrando por agarrarse a rocas y raíces. La fiebre le hacía dar vueltas la cabeza, y 2 veces tuvo que detenerse para vomitar. Mientras descansaba contra un pino, bebiendo cuidadosamente su menguante suministro de agua, un recuerdo surgió. Su hermano Marcus, enseñándole a pescar en el arroyo detrás de la casa de su infancia. «Paciencia, hermanito», había dicho Marcus. «Tienes que pensar como el pez, entender lo que quiere, lo que teme». ¿Qué haría Marcus ahora? El pensamiento era a la vez reconfortante y doloroso. Su hermano había sido el experimentado, el naturalista nato. Ethan solo había comenzado a practicar senderismo serio después de que Marcus desapareciera, como si caminar por las mismas montañas pudiera acercarlo de alguna manera a comprender lo que había sucedido. Cuando la tarde se desvanecía hacia la noche, Ethan llegó a un pequeño arroyo. El agua era clara y fría, bajando desde las nieves perpetuas de arriba. Recargó sus botellas, añadiendo pastillas potabilizadoras, y luego limpió cuidadosamente su herida. El dolor lo mareó, pero sabía que la infección era ahora su mayor enemigo. Esa noche
Acurrucado bajo su refugio improvisado mientras las temperaturas bajaban por debajo de cero, Ethan se enfrentó a la verdad. A su ritmo actual, no llegaría ni a la mitad de Granite Creek antes de que sus fuerzas lo abandonaran. Necesitaba un plan mejor. Amaneció con una claridad cristalina, el tipo de mañana de montaña que habría sido impresionante en otras circunstancias. Ethan estudió su mapa, buscando alternativas. Había una estación de guardabosques marcada a unos 30 kilómetros de distancia, más cerca que Granite Creek, pero en una dirección diferente, lo que le obligaba a cruzar una cresta que no estaba seguro de poder superar. Mientras doblaba el mapa, una idea lo golpeó. Estaba siguiendo el arroyo cuesta abajo, pero el agua siempre encontraba el camino de menor resistencia, exactamente lo que él necesitaba. Si se quedaba con esta cuenca, eventualmente se uniría a arroyos más grandes, luego a ríos, tal vez incluso a lugares donde la gente pescaba o acampaba. Con renovada determinación, fabricó una muleta y un bastón más fuertes con ramas caídas. Luego, comenzó a seguir el curso del arroyo, con su pierna rota arrastrándose inútilmente detrás de él. Al mediodía, la fiebre había empeorado. Escalofríos sacudían su cuerpo a pesar del calor del sol, y su visión se nublaba ocasionalmente. La infección estaba avanzando. Se detenía a descansar con más frecuencia, y cada vez le resultaba más difícil continuar. Durante uno de esos descansos, mientras se apoyaba contra una roca con los ojos cerrados, un sonido atravesó su aturdimiento inducido por el dolor, el distintivo graznido de un cuervo. Abriendo los ojos, divisó al pájaro negro posado en una rama a unos 6 metros de distancia, mirándolo con lo que parecía curiosidad. «Lo siento», graznó Ethan, con la voz ronca por el desuso. «Aún no estoy muerto». El cuervo ladeó la cabeza, luego emprendió el vuelo, desapareciendo río abajo. Extrañamente, el breve encuentro levantó el ánimo de Ethan. No estaba completamente solo aquí después de todo. Con sombría determinación, siguió adelante, siguiendo el gradual descenso del arroyo a través de la naturaleza salvaje. Al final de la tarde, había recorrido quizás 4 kilómetros, mejor que los días anteriores, pero aún desesperadamente lento. Al acercarse el crepúsculo, el arroyo se ensanchó, y el terreno se abrió en una pequeña pradera. Allí, anidada contra la línea de árboles, Ethan vio algo que hizo que su corazón diera un vuelco. Una tosca estructura de madera, una antigua cabaña de cazadores o un refugio de pastores. La esperanza lo invadió mientras se acercaba cojeando, moviéndose más rápido de lo que lo había hecho en días. La cabaña era pequeña y claramente abandonada, con su puerta colgando torcida sobre bisagras oxidadas. Pero era un refugio real, y podría contener suministros o herramientas que pudieran ayudarlo. Dentro, la decepción mitigó su euforia inicial. La cabaña había sido saqueada hacía mucho tiempo, quedando solo muebles rotos y mantas mohosas. Pero en una pequeña caja de metal debajo de una tabla del suelo, Ethan encontró un tesoro: cerillas, un anzuelo oxidado y, lo más importante, media botella de whisky. El alcohol serviría tanto de desinfectante como de analgésico. Por primera vez desde su caída, Ethan se permitió creer que realmente podría sobrevivir a esta terrible experiencia. Esa noche, después de limpiarse la herida con whisky, un proceso que lo dejó jadeando y viendo las estrellas, Ethan durmió en el suelo de tierra de la cabaña. Sus sueños fueron vívidos y febriles. Marcus caminando justo delante de él por un sendero de montaña, siempre doblando una esquina antes de que Ethan pudiera alcanzarlo. «¡Espera!», le gritó Ethan. «Dime qué te pasó». Pero su hermano nunca respondió, nunca aminoró la marcha, siempre permaneciendo fuera de su alcance. Parte 3. El viaje. El amanecer trajo claridad y preocupación. La infección en la pierna de Ethan había creado una línea roja e irritante que ascendía hacia su rodilla. El inicio de una septicemia. La fiebre persistía, minando su fuerza y nublando sus pensamientos. Tenía quizás 3 días antes de que la sepsis lo incapacitara para continuar.
Después de desayunar media barra energética y agua, Ethan tomó una difícil decisión. La cabaña, aunque ofrecía refugio, todavía estaba en lo profundo de la naturaleza salvaje. Su mejor esperanza seguía siendo seguir el arroyo, pero su método actual de viaje era demasiado lento. Necesitaba aumentar su velocidad, incluso a costa de un mayor dolor. Usando tiras arrancadas de las mantas mohosas de la cabaña y ramas cortadas a medida con su navaja, Ethan construyó un tosco trineo de arrastre, una especie de litera que le permitiría deslizarse parcialmente por las pendientes, usando su pierna buena y sus brazos para controlar el descenso. Era una medida desesperada, una que sería brutalmente dolorosa para su pierna rota, pero podría duplicar su velocidad en las secciones cuesta abajo. Antes de abandonar la cabaña, Ethan grabó su nombre y la fecha en el marco de madera de la puerta. Si no lo lograba, al menos habría algún registro de lo lejos que había llegado. El trineo funcionó mejor de lo que se había atrevido a esperar. En pendientes suaves, podía sentarse en el artilugio y usar sus manos y la pierna buena para controlar su descenso, cubriendo terreno mucho más rápido que antes. El dolor seguía siendo insoportable, pero una claridad impulsada por un propósito se había apoderado de él. Cada metro lo acercaba a la supervivencia. A media tarde, el arroyo se había convertido en un riachuelo propiamente dicho, abriéndose camino en lo más profundo del valle. El terreno se volvió más desafiante, con ocasionales cascadas que obligaban a Ethan a encontrar rutas alternativas. Durante uno de esos desvíos, perturbó a un ciervo mulo, que salió disparado a través de la maleza. La visión de otra criatura viva lo reconfortó. Esa noche, acampó cerca de la orilla del arroyo, demasiado exhausto para construir algo más que un refugio mínimo. Sus suministros de alimentos eran críticamente bajos. Solo le quedaba una barra energética y un puñado de frutos secos. El hambre se había convertido en un compañero constante, atenuado solo por el dolor más inmediato de su lesión. Mientras oscilaba entre la vigilia y los sueños febriles, Ethan pensó en todas las personas que habían dado forma a su vida. Sus padres, divorciados desde hacía mucho tiempo y distantes. Marcus, su hermano y héroe, cuya desaparición había dejado un agujero que nada podía llenar. Sarah, su exprometida, que finalmente se había cansado de competir con el fantasma de su hermano por el espacio emocional en su relación. «No estás viviendo, Ethan», le había dicho durante su última discusión. «Solo estás existiendo en una sala de espera hasta que obtengas respuestas que quizás nunca lleguen». Ella tenía razón. Había puesto su vida en pausa después de que Marcus desapareciera, realizando caminatas en solitario, cada vez más arriesgadas como un castigo o penitencia por sobrevivir cuando su hermano no lo había hecho. Y ahora aquí estaba, solo y destrozado en la naturaleza salvaje, siguiendo lo que podrían haber sido los últimos pasos de su hermano. La ironía no se le escapaba. La mañana del cuarto día trajo un nuevo desafío. Lluvia. No la suave llovizna de días anteriores, sino un aguacero constante que empapaba todo, convirtiendo el suelo en barro y el arroyo en un torrente embravecido. El trineo se volvió casi imposible de usar en el terreno resbaladizo, lo que obligó a Ethan a volver a su muleta y a un ritmo dolorosamente lento. La lluvia también significaba un mayor riesgo de hipotermia. Ya debilitado por la fiebre y el hambre, Ethan sabía que mojarse podía ser una sentencia de muerte. Se hizo un poncho con su manta de emergencia, pero proporcionaba una protección mínima contra la lluvia torrencial. A media mañana, estaba empapado y temblando violentamente. La línea roja de infección había alcanzado ahora su rodilla, y el dolor había adquirido una cualidad diferente, una sensación profunda y ardiente que los medicamentos tendrían dificultades para aliviar. El progreso se redujo a paso de tortuga. Cada paso se convirtió en un acto de voluntad, una batalla contra la voz cada vez más fuerte que lo instaba a simplemente detenerse, a descansar, a cerrar los ojos.
Fue durante ese momento más oscuro, mientras Ethan se apoyaba contra una roca, preguntándose si le quedaban fuerzas para dar un paso más, cuando lo divisó. Un destello de color antinatural entre los árboles. Rojo, un rojo brillante, fabricado. Reuniendo las fuerzas que le quedaban, se impulsó hacia adelante, resbalando y deslizándose por la ladera fangosa. A medida que se acercaba, la forma se resolvió en una estructura claramente construida por el hombre. Una pequeña tienda roja instalada en una zona plana cerca del arroyo. ¡Hola!, intentó gritar, pero su voz apenas salió como un quejido. ¡Ayuda! Con energía desesperada, se tambaleó hacia la tienda. Parecía recién instalada, con el equipo cuidadosamente guardado bajo una lona, pero no había rastro de su ocupante. Ethan se derrumbó junto a la tienda, completamente exhausto. «¿Hola?», volvió a llamar, esta vez con un poco más de fuerza. Solo el sonido de la lluvia le respondió. Usando su navaja, Ethan cortó la cremallera de la tienda, un acto que lo habría horrorizado en circunstancias normales, y miró dentro. Saco de dormir, mochila, provisiones, todas las señas de identidad de un compañero excursionista, pero ninguna persona. A medida que la adrenalina se desvanecía, el agotamiento se apresuró a llenar el vacío. Ethan se arrastró dentro de la tienda, por fin a salvo de la lluvia. El saco de dormir estaba seco e invitadoramente cálido. Sabía que debía esperar al dueño de la tienda, explicarle su emergencia, pedirle ayuda. Pero su cuerpo había llegado a su límite. A medida que la conciencia se desvanecía, el último pensamiento de Ethan fue para Marcus. Quizás esto es lo que te pasó a ti también, hermano. Quizás simplemente no pudiste dar un paso más. Parte 4. La extraña. Ethan despertó con la sensación de una mano fría en la frente y el murmullo de una voz que no reconocía. Por un momento, pensó que estaba de vuelta en su apartamento, enfermo de gripe, siendo atendido por Sara como lo había hecho al principio de su relación. La realidad regresó en dolorosos incrementos. La tienda, las montañas, su pierna rota. «Hola», dijo una voz de mujer. «¿Ya estás conmigo?». Ethan forzó los ojos para abrirlos. Inclinada sobre él, había una mujer de unos 40 años, con la piel curtida y el pelo canoso, recogido en una coleta práctica. Llevaba una camisa de franela y tenía el aspecto capaz de alguien que se siente como en casa en la naturaleza. «Lo siento», logró decir Ethan, con la voz seca y ronca. «Su tienda. Yo no quería...». «Déjalo», lo interrumpió ella, pasándole una botella de agua. «Bebe esto, despacio». Él obedeció. El agua fría lo reanimó un poco. Afuera, podía oír que la lluvia seguía cayendo. «Soy Diane», dijo la mujer, estudiándolo con preocupados ojos marrones. «Y estás hecho polvo, amigo. Esa pierna necesita atención médica urgente». «Ethan», respondió él. «Me caí. Hace 4 días. Se derrumbó un saliente». Diane asintió, con una expresión sombría mientras examinaba su pierna. «Fractura conminuta, infectada. ¿Y has estado arrastrándote por el desierto desde entonces?». Había un respeto a regañadientes en su voz. «Eso es increíblemente valiente o increíblemente estúpido. Un poco de ambas cosas». Ethan logró esbozar una sonrisa débil. «¿Tiene un teléfono? ¿Radio?». Diane negó con la cabeza. «Estoy aquí pintando. Acuarelas». Señaló un pequeño caballete visible a través de la abertura de la tienda. «Nada de electrónica, pero sí tengo esto». Metió la mano en su mochila y sacó un botiquín de primeros auxilios mucho más completo que el de Ethan. «Fui médico de combate antes de convertirme en artista. Veamos qué podemos hacer con esa pierna». Lo que siguió fueron 30 minutos del dolor más insoportable que Ethan jamás había experimentado. Diane limpió la herida a fondo, volvió a romper el hueso para colocarlo correctamente y luego lo entablilló con materiales de sus 2 kits. A lo largo del proceso, mantuvo una conversación constante, en parte para distraerlo, y en parte, sospechaba, para mantenerlo consciente.
Ya casi terminamos, dijo mientras aseguraba el vendaje final. Te he dado antibióticos de mi kit, unos fuertes. Deberían ayudar con la infección, pero todavía necesitas un hospital. La buena noticia es que estamos a solo unos 12 kilómetros de un cortafuegos. Puedo caminar hasta allí mañana y traer ayuda. No, dijo Ethan, sorprendiéndose a sí mismo con la vehemencia de su voz. No me dejes. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, revelando más vulnerabilidad de la que había pretendido. La expresión de Dayan se suavizó. Está bien, dijo después de un momento. Entonces iremos juntos. Haré una camilla decente y empezaremos al amanecer. Esa noche, mientras la lluvia tamborileaba sobre la tienda y el dolor fluía y reflujo a través de su cuerpo, Ethan le contó a Dayan sobre Marcus, sobre la búsqueda de 3 años que no había dado más que pistas falsas y esperanzas desvanecidas, sobre sus propias caminatas en solitario, cada vez más arriesgadas, como si se castigara a sí mismo por sobrevivir cuando su hermano no lo había hecho. Sigo pensando que encontraré alguna señal, admitió. Alguna pista que todos los demás pasaron por alto. Estúpido, ¿verdad? Dayan permaneció en silencio durante un largo rato. Perdí a mi marido en Afganistán, dijo finalmente. Durante años guardé su ropa en el armario, su cepillo de dientes en el baño, como si pudiera volver a entrar por la puerta cualquier día. Hizo una pausa. El duelo no sigue patrones lógicos, Ethan. Hacemos lo que debemos para sobrevivir. ¿Alguna vez se hace más fácil? Preguntó, formulando la pregunta que nunca se había atrevido a verbalizar ante nadie. No más fácil, dijo ella pensativa. Diferente. El dolor cambia de forma. Se convierte en algo que cargas tú, en lugar de algo que te carga a ti. Lo miró directamente. Pero tienes que estar vivo para experimentar esa transformación. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, su significado claro. El comportamiento imprudente de Ethan no honraba la memoria de su hermano. Estaba arriesgándose a provocar el mismo dolor a otros que él mismo sentía. La mañana trajo una tregua en el clima y un nuevo desafío. Dayan había construido una camilla improvisada con ramas y todo el equipo que tenían, pero el camino que tenían por delante seguía el arroyo a través de un terreno cada vez más escarpado. El progreso sería lento y difícil. Lo haremos por tramos, dijo Dayan, cuya serena confianza animaba a Ethan, cuyo espíritu decayendo. Avanzaré para explorar, y luego volveré por ti. Los antibióticos están ayudando, pero esa pierna necesita atención médica adecuada pronto. El viaje que siguió se convirtió en una mezcla confusa de dolor, determinación y una conexión inesperada. Dayan demostró ser no solo una experta en la naturaleza, sino también una narradora innata, llenando las dolorosas horas con historias de su vida, su servicio militar, su transición al arte, sus caminatas en solitario en busca de paisajes para pintar. A su vez, Ethan compartió más de sí mismo de lo que lo había hecho con nadie desde que Marcus desapareció. Su infancia compitiendo con su hermano, más atlético. Su carrera como profesor, actualmente en licencia indefinida. La relación con Sara que se había derrumbado bajo el peso de su dolor. «¿Sabes?», dijo Dayan durante un descanso para reponer fuerzas. «Tu hermano parece haber sido una persona extraordinaria. Pero tú también lo eres, Ethan, diferente, pero igualmente valioso». La simple observación lo golpeó con una fuerza inesperada. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que se había visto a sí mismo como algo más que la sombra menos capaz de Marcus? Al final de la tarde, habían recorrido quizás 4 kilómetros, un avance dolorosamente lento, pero constante. La fiebre de Ethan había comenzado a remitir. Los antibióticos finalmente ganaban terreno contra la infección. El dolor persistía, pero una nueva claridad había ocupado su lugar. La determinación no solo de sobrevivir a esta dura prueba, sino de vivir de manera diferente si lo lograba. Al acercarse el crepúsculo, acamparon en un pequeño claro.
Diane encendió un fuego, el primero que Ethan disfrutaba desde su caída. El calor y la luz se sentían como lujos inconmensurables. «Mañana llegaremos a la carretera forestal», dijo Diane, pasándole una taza de té caliente hecho con agujas de pino. «Desde allí hay unos 5 kilómetros hasta una estación de guardabosques. Te tendremos en un hospital mañana por la noche». Ethan asintió, observando las llamas danzar. «No sé cómo agradecerte». Diane se encogió de hombros. «No es necesario dar las gracias. Cualquiera habría hecho lo mismo». «No», dijo Ethan con firmeza. «No lo harían. Me salvaste la vida. 2 veces. Una vez con tus habilidades médicas y otra». Dudó, buscando las palabras adecuadas. «Otra haciéndome ver que he estado tratando de morir de la misma manera que mi hermano. Como si eso de alguna manera equilibrara la balanza». Diane permaneció en silencio durante un largo momento. «Cuando perdí a mi esposo», dijo finalmente, «una amiga sabia me dijo algo que nunca he olvidado. Me dijo, los muertos no quieren nuestra muerte como tributo, quieren nuestra vida como testimonio». Lo miró al otro lado del fuego. «Tal vez eso es lo que tu hermano querría para ti. No que lo sigas, sino que vivas plenamente en su ausencia». Las palabras cayeron sobre Ethan como una manta, calentando algo largo tiempo frío en su interior. Por primera vez en 3 años, se permitió imaginar un futuro no definido por la pérdida. Volver a enseñar, tal vez. Hacer senderismo, pero con las debidas precauciones y compañeros. Tal vez incluso abrirse a nuevas relaciones. Esa noche, mientras se quedaba dormido junto a las brasas agonizantes, Ethan volvió a soñar con Marcus. Pero esta vez, su hermano no caminaba por delante, para siempre fuera de su alcance. En cambio, se sentaba junto a Ethan en una orilla familiar del río, con cañas de pescar en mano. «Has llegado lo suficientemente lejos, hermanito», dijo el Marcus de sus sueños, con la voz exactamente como Ethan la recordaba. «Es hora de dar la vuelta y volver a casa. Parte cumto, el regreso». La mañana siguiente amaneció clara y fría. Ethan se despertó sintiéndose más fuerte que desde la caída, gracias a la combinación de antibióticos, descanso y los cuidados de Diane, quienes habían obrado pequeños milagros. La infección aún estaba presente, pero retrocedía. El dolor manejable si permanecía quieto. Moverse, sin embargo, sería harina de otro costal. «Último empujón hoy», dijo Diane mientras recogía el campamento con movimientos eficientes. «El terreno se vuelve más fácil a partir de aquí, pero aún así será difícil». Había reforzado la camilla durante la noche, añadiendo acolchado para su pierna y diseñando un mejor sistema de arnés que distribuiría su peso de manera más uniforme mientras lo arrastraba. La ingeniería impresionó a Ethan, que siempre se había considerado mañoso, pero reconocía el verdadero ingenio cuando lo veía. «¿Eras así de ingeniosa en combate?», preguntó él mientras ella lo ayudaba a acomodarse en la camilla. La expresión de Diane titiló con algo. Un recuerdo, tal vez, o un viejo dolor. «Se aprende a improvisar cuando hay vidas en juego», repuso sencillamente. Luego, con una pequeña sonrisa. Aunque normalmente tenía algo más que ramas de pino y paracord con qué trabajar, la jornada de ese día se convirtió en una lección de resistencia para ambos. Diane tiraba de la camilla con una fuerza decidida, deteniéndose con frecuencia para descansar y comprobar el estado de Ethan. Por su parte, Ethan se concentraba en permanecer lo más quieto posible para minimizar los vaivenes de su pierna rota, aunque cada bache y hundimiento del terreno enviaba nuevas oleadas de dolor a través de su cuerpo. Siguieron el arroyo a medida que se ensanchaba, hasta unirse a un riachuelo más grande que Diane identificó como Granite Creek, el curso de agua que los conduciría a la civilización. El valle se amplió, las laderas empinadas, dando paso a un terreno más suave que facilitó ligeramente su progreso. Mientras viajaban, Ethan se sorprendió notando detalles de la naturaleza salvaje que los rodeaba con una nueva apreciación.
la forma en que la luz del sol se filtraba a través de las hojas doradas de los álamos temblones, creando patrones moteados en el suelo, el movimiento fugaz de las truchas en las pozas más profundas, la silueta distante de un alce recortada contra el horizonte. La belleza que siempre había buscado en estas montañas se revelaba ahora no como una vía de escape de la vida, sino como la vida misma en su forma más elemental. «Ahí», dijo Dayan en algún momento después del mediodía, señalando hacia adelante, donde los árboles se aclaraban. «¿Ves ese corte en el paisaje? Es el cortafuegos». Ethan entrecerró los ojos, sin ver más que bosque, pero confiaba implícitamente en su instinto salvaje ahora. «¿Cuánto falta hasta la estación de guardabosques?» «Unos 5 kilómetros una vez que lleguemos al camino», respondió ella. «Pero el camino significa que podríamos encontrarnos con otras personas, cazadores, equipos de mantenimiento, guardabosques de patrulla. Nuestras posibilidades de obtener ayuda aumentan drásticamente». La hora siguiente los llevó al cortafuegos, una pista de tierra accidentada, apenas lo suficientemente ancha para un solo vehículo, pero inconfundiblemente hecha por el hombre. Después de días en la naturaleza salvaje, la vista le resultó a Ethan casi chocantemente artificial. Dayan lo ayudó a bajar de la camilla y lo sostuvo mientras cojeaba hasta el borde del camino. Ambos se quedaron de pie por un momento, saboreando esta primera señal tangible de que su calvario estaba llegando a su fin. «¿Por dónde?», preguntó Ethan, mirando el camino que se extendía en ambas direcciones. Dayan señaló hacia el norte. «La estación de guardabosques está por ahí, pero descansemos un poco aquí. Necesito revisar tu pierna de nuevo». Mientras ella desenvolvía los vendajes para examinar su herida, Ethan estudió su rostro, las líneas en las comisuras de sus ojos, la cana en su cabello oscuro, la silenciosa competencia en sus movimientos. En poco más de 24 horas, esta desconocida se había convertido en algo entre una salvadora y una amiga. La idea de que sus caminos se separaran una vez que llegaran a la civilización le provocó un inesperado punzamiento. «Tiene mejor aspecto», dijo Dayan volviendo a vendar su pierna con vendas limpias. «Todavía está infectada, pero los antibióticos están funcionando. Otro día o 2 y habrías estado en serios problemas, eso sí». «Lo sé», dijo Ethan en voz baja. «No lo habría logrado sin ti». Dayan le sostuvo la mirada, luego miró hacia otro lado, incómoda con la gratitud. «Pongámonos en marcha. Me gustaría llegar a la estación antes de que oscurezca». Continuaron por el cortafuegos, Dayan tirando de la camilla con renovada energía, ahora que el final estaba a la vista. El terreno era significativamente más fácil, aunque la pista de tierra todavía proporcionaba muchos baches y sacudidas que ponían a prueba el umbral del dolor de Ethan. Cuando la tarde se alargaba hacia la noche, un sonido llegó hasta ellos que los hizo congelarse a ambos, el lejano pero inconfundible rugido de un motor. «Alguien viene», dijo Dayan con la voz tensa de esperanza. «Rápido, hagámonos visibles». Ayudó a Ethan a sentarse en medio del camino, luego se quitó su chaqueta roja brillante y comenzó a agitarla por encima de su cabeza. El sonido del motor se hizo más fuerte, y al doblar una curva a medio kilómetro de distancia, apareció una camioneta del servicio forestal. El reencuentro con la civilización ocurrió en un torbellino de actividad. La guardabosques, una joven llamada Jessica, solicitó asistencia médica de urgencia por radio mientras proporcionaba los primeros auxilios básicos. En menos de una hora, llegó un equipo de rescate de la naturaleza salvaje con una camilla adecuada y equipo médico. Ethan fue subido a su vehículo, con Dayan subiendo a su lado a pesar de las ofertas de llevarla de vuelta a su propio coche. «Voy a llegar hasta el final», dijo sencillamente. El viaje al hospital en Cody duró casi 2 horas por caminos accidentados. Durante todo el trayecto, Ethan entraba y salía de la conciencia. La combinación de analgésicos y agotamiento finalmente lo alcanzó. Dayan siguió siendo una presencia constante a su lado,
su mano encontrando ocasionalmente la suya, cuando los baches se volvían particularmente fuertes. En el hospital, los eventos se sucedieron rápidamente. Los médicos confirmaron la evaluación de Diane. Fractura compuesta de la tibia y el peroné, infección significativa, deshidratación y agotamiento. Se programó una cirugía de inmediato para limpiar la herida, acomodar los huesos correctamente e insertar una varilla metálica para estabilizar la pierna. Mientras se preparaban para llevarlo al quirófano, Ethan estiró la mano para tomar la de Diane por última vez. «¿Estarás aquí cuando me despierte?», preguntó, sintiendo de repente el temor de perder esa conexión que se había convertido en su salvavidas. La expresión de Diane se suavizó. «Sí», dijo, «estaré aquí». Lo último que Ethan vio, antes de que la anestesia lo reclamara, fue el rostro de Diane, atento y preocupado, mientras las puertas del quirófano se cerraban entre ellos. Epílogo. 6 meses después. El sendero hacia las cascadas Granite se consideraba moderado según los estándares de la mayoría de los excursionistas. Un ascenso suave a través de un bosque de pinos hasta un mirador con vistas a una cascada de 10 metros. Para Ethan, que se apoyaba ligeramente en su bastón de senderismo, mientras su pierna en recuperación protestaba por la inclinación, representaba tanto un hito físico como un regreso simbólico. «¿Necesitas un descanso?», preguntó Diane, deteniéndose a su lado en el sendero. La luz del sol primaveral, filtrándose a través de las hojas nuevas, proyectaba patrones moteados sobre su rostro. «Estoy bien», respondió Ethan, y lo decía en serio. El dolor en su pierna estaba presente, pero era manejable, una gran mejora con respecto a hace apenas un mes. El fisioterapeuta le había advertido que tal vez siempre sentiría alguna molestia durante las caminatas, pero en comparación con lo que había soportado, parecía un pequeño precio a pagar. Continuaron por el sendero a un ritmo constante. A su alrededor, el bosque zumbaba con la energía de la primavera. Pájaros cantando, insectos zumbando, nuevo crecimiento abriéndose paso entre la putrefacción del otoño pasado. La vida persistiendo, renovándose, continuando sus ciclos independientemente de la tragedia o el triunfo humano. Desde su rescate y recuperación, la vida de Ethan había experimentado su propia renovación. Había regresado a la enseñanza, encontrando una alegría inesperada en el aula que había abandonado durante su duelo. Se había unido a un grupo de apoyo para aquellos que habían perdido seres queridos en accidentes en la naturaleza, tanto recibiendo consuelo como, cada vez más, brindándolo a los nuevos miembros. Y luego estaba Diane. Lo que había comenzado como un rescate improbable se había convertido en amistad, luego gradualmente en algo más profundo. Ella lo había visitado durante su estadía en el hospital y su recuperación, trayendo sus acuarelas y pintando escenas de memoria para alegrar su habitación. Más tarde, cuando recuperó la movilidad, lo acompañó en sus primeras caminatas tentativas, paciente con su paso lento y comprensiva con su frustración. Llegaron al mirador y se quedaron de pie uno al lado del otro, observando la cascada atronar en la poza de abajo. La misma agua, se dio cuenta Ethan, que lo había guiado durante su desesperado arrastre por la naturaleza, ahora transformada en esta poderosa y hermosa cascada. «He estado pensando», dijo después de un silencio cómodo, «en hacer una caminata conmemorativa para Marcus. No una búsqueda esta vez, solo una despedida». Diane estudió su rostro. «Eso suena como un paso saludable. ¿Querrías compañía?» «Sí», dijo Ethan sin dudarlo, «pero tiene que hacerse bien. Planificación adecuada, equipo de emergencia, informar a la gente de nuestra ruta». Sonrió levemente. «He aprendido mi lección sobre heroísmos en solitario». «Bien», dijo Diane tomando su mano, «porque me he encariñado bastante contigo, profesor Mercer. Odiaría tener que sacarte de otro desastre en la naturaleza». Ethan se echó a reír. Luego se puso serio. «Sabes,
Pasé 3 años buscando respuestas sobre Marcus, tratando de entender qué le pasó, por qué desapareció. Miró hacia las cataratas. Ahora me doy cuenta de que estaba haciendo las preguntas equivocadas. No se trata de por qué murió, sino de cómo vivió, y de cómo elijo vivir ahora. Dayan le apretó la mano. ¿Y cómo es eso? Ethan se giró para mirarla de frente. Agradecidamente, dijo simplemente, un paso a la vez. Mientras estaban juntos contemplando las cataratas, Ethan sintió una sensación de paz que lo había eludido desde la desaparición de su hermano. La naturaleza que casi le había quitado la vida también le había devuelto, paradójicamente, las ganas de vivirla. Las montañas seguían siendo tan peligrosas y hermosas como siempre, ni malévolas ni benignas, simplemente presentes, perdurables, indiferentes al sufrimiento humano, pero, de alguna manera, aún capaces de facilitar la conexión humana y la curación. 50 kilómetros con una pierna rota casi lo habían matado, pero también lo habían llevado hasta aquí, a este momento, a esta mujer, a esta nueva comprensión de lo que significaba sobrevivir no solo físicamente, sino emocionalmente. ¿Listo para volver?, preguntó Dayan después de un rato. Ethan asintió, ajustando su agarre en su bastón de senderismo. Listo. Juntos se volvieron y comenzaron el descenso, siguiendo el sendero a casa. Fin.